¿Alguna vez has sentido que el suelo se te desmorona bajo los pies en un segundo? Yo sí, y esa manera de caer, de desplomarme en medio de la nada, te cambia para siempre. Mi nombre es Emiliano, y lo que te voy a contar me arrancó la piel y me la puso al descubierto. Así que prepárate, esto no es un cuento con final feliz, es la cruda verdad de un hombre que perdió todo lo que creía inquebrantable. Desde el primer instante supe que algo andaba mal. Aquella tarde, el sol se filtraba como una puñalada fría por la ventana del departamento donde vivíamos. Ella, mi compañera de risas y sueños, me abrazó con una sonrisa que intentaba disimular su culpa. Yo, ciego de amor, me dejé envolver, sin sospechar que ese abrazo era la antesala de mi propia sentencia. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, soltó la frase que reventó mi corazón: necesito contarte algo, pero no sé si podrás perdonarme. En ese instante, mi estómago se encogió. El aire se hizo denso y la habitación giró a cámara lenta. El reloj marcaba cada segundo como un martillazo. Ella habló de un nombre que no era el mío, de mensajes secretos, de noches en vela resignadas a fingir. Las palabras me atravesaron: es mi jefe, empezamos a hablar, y no dejó acabar la frase, pero bastó. Mi mundo entero tembló. Sentí rabia primera, la rabia dolida de quien sabe que le han robado el presente. Luego vino la incredulidad, un nudo en la garganta que no me dejaba gritar, y finalmente el silencio, pesado como una losa. Mi mente explotó en 1000 pedazos. Empecé a repasar cada gesto, cada mirada extraviada, cada excusa trivial que acepté porque no quería ver la verdad. Me di cuenta de que viví engañado, manipulándome a mí mismo para creer que todo era perfecto. Ella, con su risa dulce, había tejido una madeja de silencios y medias verdades, y yo, débil ante el amor, preferí ignorar las señales, llamadas a escondidas, mensajes borrados, esa sombra de culpa que se reflejaba en sus ojos. Intenté confrontarla. ¿Por qué?, le pregunté con la voz partida, y ella me habló de soledad, de carencias emocionales, de un cariño fingido que la consumía lentamente. Entonces vi algo peor que la traición, vi su propio dolor derramándose como un río de excusas. Me culpó a mí, a nuestra rutina, a mis broncas por el trabajo, a la distancia que, según ella, crecía cada día. Escucharla justificarlo todo me rasgó el alma. Era el doble filo de la herida, el puñal que me decía que, de alguna forma, yo también había fallado. En ese punto, la rabia dejó paso a la pena. Sentí una punzada aguda en el pecho, un vacío tal que creí que no volvería a respirar con normalidad. Me eché la culpa, cargué sobre mis hombros cada culpa ajena, cada reproche no dicho. Si hubiera estado más atento, si no trabajara tanto, si la hubiera abrazado más, repetía en bucle. Pero sabía que esas palabras no reparaban nada, solo ahondaban el corte. De pronto, su teléfono cayó al suelo. Se abrió una ventana de mensajes donde se repetía un mismo nombre: Antonio. Alejandro, su jefe y confidente, su ancla en noches de insomnio. Cada texto era un puñal de ternura prohibida. Vi un te extraño, un eres única, un mañana hablamos. Entonces comprendí que el engaño no fue un error aislado, sino una relación que creció en silencio, al amparo de mi buena fe. Intenté salir de ahí. Con el corazón latiendo como metralla, me puse la chaqueta y salí al pasillo, sin mirar atrás. El silencio del edificio me recibió con su indiferencia. Afuera, la calle no había cambiado, pero yo sí. Mi respiración era un tambor de guerra, y cada bocanada de aire me recordaba que ya nada volvería a ser igual. Ahora sé que esa traición no era solo deslealtad, tocó mis heridas más oscuras, mi temor al abandono, mi inseguridad de no ser suficiente, mi necesidad de amor extremo. La herida se abrió por todos lados, y no sé si alguna vez cerrará de verdad. Lo único claro es que a partir de ese momento, ya no podría fingir. A partir de ese momento, empezaría mi batalla interna, entre el rencor y el perdón, entre el deseo de huir y el de entender, entre la rabia fría y la tristeza hiriente. Pero todo eso te lo cuento en el próximo bloque. Porque necesito que veas cómo, entre mentiras y verdades a medias, se forjó la libranza de mi alma, y cómo, quizá, después de tanto dolor, aprendí que sanar no es olvidar, sino convertir cada herida en un paso hacia la libertad. Salí a la calle con el corazón clavado en cada latido, como un tambor retumbando en mi pecho. Las luces de la ciudad me cegaban, pero era mejor eso que verme de nuevo en aquella sala cargada de fantasmas. Caminé sin rumbo por avenidas que antes recorría con ella,
respirando humo de autos y el olvido que empapaba mis zapatos. Cada paso dolía, porque me acercaba a un nuevo tipo de realidad, la de un hombre que ya no confía en nada ni en nadie. Pasaron minutos, horas, quién sabe, el tiempo dejó de importar. Volví a nuestro viejo café, el que creíamos nuestro lugar, y me senté en la mesa de siempre. Esperé un café negro, sin azúcar, y lo bebí a sorbos rápidos, con la mirada perdida en una taza vacía de risas. Recordé nuestras conversaciones de madrugada, aquellas promesas de vivir el futuro juntos, y me reventó la amargura de la traición. Cerré los ojos y la vi, su sonrisa distante, el brillo huido de sus pupilas, el tic nervioso cuando mentía. Fue un flash punzante que me arrancó una lágrima dura como una ficha de casino. No quise escuchar más voces ni sufrir más soledades, así que me refugié en el único lugar que me daba algo de paz, mi antiguo diario. Allí me esperaba un cúmulo de expectativas, ganas de comerse el mundo, bocetos de un amor eterno. Lo abrí con manos temblorosas y leí: hoy me casaré con ella, por fin encontré a mi alma gemela, juntos podremos todo. Cada línea era un golpe de nostalgia, un recordatorio de lo estúpido que fui al idealizarlo todo. Rompí hojas y las dejé caer sobre la mesa, como un ritual de purga. De pronto, sintonicé un pensamiento inesperado: ¿y si esto no fuera solo su culpa? ¿Y si yo también había contribuido a este naufragio? Esa pregunta me descolocó. Empecé a recordar momentos en que mi silencio fue cómplice de su infelicidad, las discusiones que no tuve, las miradas que no di, el trabajo que prioricé sobre sus lágrimas. Me di cuenta de que, en el fondo, ambos estábamos perdidos en un laberinto de necesidades no cubiertas, de silencios que hablaron más que las palabras. Ese reconocimiento me hirió aún más. Sentí un nudo que me atravesaba de parte a parte, la amargura gritaba venganza, pero mi lado herido quería comprensión. Me pregunté si existía un punto medio entre el reproche y el perdón, una rendija donde pudiera colar mi dignidad sin caer en la trampa de la revancha. Pero la respuesta no llegó fácil, solo sentí el frío de la taza vacía y el murmullo del bar que parecía reírse de mi indecisión. Decidí llamar a mi mejor amigo, el único que sabía parte de la verdad. «Necesito verte», dije sin anestesia. Al otro lado de la línea, su voz fue un ancla. «¿Qué pasó, Emi? ¿Todo bien?» Le conté lo que había descubierto, las traiciones, las excusas, mi propio peso de culpa. Él escuchó en silencio, y luego soltó una frase que me estremeció: «Lo siento, pero no me sorprende. Ella siempre fue experta en esconder la verdad». Esa frase resonó en mi mente como un eco frío. ¿Cuánto tiempo estuve ciego? Charlamos hasta que el bar cerró, hasta que nos echaron con amabilidad, y salimos a la calle con un plan impreciso. Quedamos en vernos al día siguiente para buscar evidencias, fotos, mensajes, testigos. Yo, desesperado por la verdad, quería reunir pruebas que justificaran mi dolor, o en el mejor de los casos, me dieran una razón para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Esa noche me fui a dormir con la sensación de un equilibrista, entre la rabia y la tristeza, entre querer destruir todo y hallar una salida honesta. Sabía que mañana sería un día decisivo. Si encontraba las pruebas, sería capaz de enfrentarla con la verdad desnuda, sin máscaras. Pero también sabía que, al hacerlo, podía derrumbar el poco consuelo que me quedaba, el amor que aún guardaba dentro. Al despertar, mi teléfono vibraba con un mensaje de desconocido: «Tengo algo tuyo. Nos vemos en el parque a las 3 de la tarde. Solo tú». La pantalla brillaba como un faro de esperanza y amenaza a la vez. Tal vez fuera un aliado inesperado, tal vez otro golpe. No sabía si confiar, pero no tenía más opciones. El reloj de la farola marcaba las 2:57 de la tarde cuando llegué al parque. El aire estaba cargado, como si presintiera lo que venía. Mis pasos crujían sobre la grava, y sentía cada latido de mi corazón retumbar en los oídos. Miré mi teléfono, 3 de la tarde en punto. Respiré hondo, como quien se lanza al vacío sin saber si habrá red. Luego, alcé la vista y lo vi, un hombre apoyado contra un tronco nudoso, con el rostro oculto tras una gorra oscura y las manos dentro de los bolsillos. «Emiliano», murmuró sin alzar la voz. Asentí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Avancé con cautela, consciente de que ese encuentro podía ser la chispa que incendiara todo lo que quedaba de mi estabilidad. El tipo alzó la gorra y descubrí unos ojos cansados, con bolsas profundas, como si la verdad que traía los hubiera devorado. «No sé cómo agradecerte la paciencia», dijo, alargando una mano con un sobre grueso.
Aquí está todo lo que pediste. Mi instinto de escudriñador me gritó que antes de abrirlo debía asegurarme de quién era ese desconocido y por qué había decidido ayudarme. Pero la ansiedad me ganó. Sujeté el sobre con los dedos helados y lo rompí en un segundo, con un tirón desesperado. Dentro, encontré una carpeta con mensajes de audio, capturas de pantalla, localizaciones, y un USB. Todo esto viene de la cuenta de ella, explicó, como si leyera mis pensamientos. No fue fácil, pero mereció la pena. Abrí el primer archivo de audio en mi teléfono. Su voz, pálida y nerviosa, canturreaba palabras de disculpa. Emi, no sé cómo decirte esto. Luego la voz de otra persona, grave y serena. Silvia, es tu decisión. No me falles. Mi sangre se congeló. No había sido Antonio, sino un tipo llamado Darío, compañero de oficina, cadáver anónimo de mis sospechas. Cada frase era un puñetazo. Conversaciones de madrugada, risas ahogadas, promesas de un mañana juntos que yo creía mío. Mi pulso se aceleró. Cada audio me dejaba peor que el anterior. Era el sonido del engaño en estéreo, multiplicado. Sálvame, quédate conmigo, me hace sentir viva, y yo, a kilómetros de distancia, sin saber nada. Al cambiar de carpeta, hallé capturas de pantalla, ella con Darío en un hotel barato, intercambiando miradas como furtivos amantes. Fotografías en penumbras, la silueta de Silvia abrazada a otro cuerpo, tan cerca que sus rostros parecían uno solo. Y luego, el mensaje final: si mi novio descubre esto, sabrá que Darío y yo nos vamos de la ciudad. Hoy. Un nudo de rabia y vértigo se instaló en mi garganta. Sentí ganas de gritar, de romper ese USB contra el árbol, de devolverle a ella cada lágrima que me hizo llorar. Pero también supe que aún no podía estallar, todavía faltaba lo peor. Le pregunté al hombre quién era Darío y por qué había accedido a exponerlo todo. Él bajó la voz. Silvia lleva meses filtrándome información sensible de la empresa en la que trabajamos. Si no lo hacía, también me hubiese hundido. Sabe jalar hilos. Yo solo pedí algo de justicia, un poco de verdad. Las palabras rebotaron en mi mente: filtración, venganza, autoprotección. De pronto, entendí que mis peores temores no eran puras pasiones de amante despechado, sino una trama más grande. Ella manipulaba no solo mi corazón, sino su carrera y la de otros a su alrededor. Quise arrojar el USB al suelo y pisotearlo, pero el otro hombre lo recogió antes que yo pudiera reaccionar. Sus ojos me dijeron: todo esto es solo la punta del iceberg. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. ¿Qué más secretos ocultaba mi novia? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salirse con la suya? Cerré el puño, me acerqué con furia y antes de que pudiera preguntar algo más, escuché un sonido seco, un disparo. El estruendo retumbó como un trueno en medio del parque. El tipo se desplomó. Y en ese pedazo de segundo, lo vi, una figura a la distancia, apuntando con un arma. Su silueta se desvaneció tras un arbusto. El corazón me explotó y me quedé paralizado, con el USB temblando en la mano. El sobre de pruebas se esparció en el suelo, los envoltorios de papeles volando por el aire. La sangre brotó en el césped, formando una mancha oscura. Todo quedó suspendido en un silencio mortal. Y supe, sin lugar a dudas, que aún no he visto lo peor. Cuando sonó el disparo, sentí como el aire se congelaba a mi alrededor. El sonido rebotó contra los árboles y mi mente dudó entre huir y quedarme. Vi al hombre desplomarse con un solo gesto, su cuerpo inmóvil junto al USB que aún sostenía. Di un paso adelante, pero mi instinto gritaba: ¡corre! El silencio cedió solo al eco de mis propias pisadas. Sin embargo, algo me obligó a quedarme. Sabía que, si me iba, perdería la única pista real que tenía. Me arrodillé junto a él con manos temblorosas y recogí el USB sin tocar ningún otro objeto, consciente de que debía preservar esa evidencia. Justo entonces, escuché pasos apresurados tras de mí. Al girar, lo vi, un hombre alto, con la capucha de la sudadera cubriéndole el rostro, el arma todavía en la mano. Su voz fue un susurro tenso. «Aléjate si quieres salir de aquí». Apreté el puño con el USB dentro del bolsillo. «No me iré sin respuestas», le respondí con la voz firme, aunque sentía el corazón desbocado. «¿Respuestas?», replicó él, bajando el arma. «Tú crees que este hombre era tu aliado, pero también era parte del juego». Mi confusión creció. «¿De qué hablas?», pregunté,
tratando de mantener la calma. Hay fuerzas detrás de todo esto, dijo, sin alzar la voz. Él te dio migajas de verdad para que siguieras cavando, mientras el verdadero autor de las filtraciones sigue libre. Antes de que pudiera reaccionar, dejó a mis pies un sobresellado, con la letra de Silvia, y se desvaneció en la penumbra. Tomé el sobre con cuidado y lo abrí de inmediato. Dentro encontré una lista de nombres, Darío, y varios colegas más. Cada uno era una pieza en un tablero de engaños mucho más grande del que imaginaba. Guardé el sobre y el USB en los bolsillos interiores de mi chaqueta, disimuladamente. El parque volvió al silencio, pero yo sentía el peso de la verdad formándose en mis manos. Corrí hacia la salida, decidido a llevar todo esto ante alguien de confianza. Mientras escapaba entre las sombras, me di cuenta de que ya no era solo una historia de amor traicionado, era un laberinto de secretos y engaños cuyo final todavía no podía predecir. Amanece con un gris pegajoso que me cala los huesos. Abrí los ojos y el silencio de mi departamento me dio la bienvenida, ni un detalle había cambiado, salvo mi respiración, más lenta, calculada. El USB y la lista de nombres seguían guardados bajo llave, protegidos de miradas y de mí mismo. El teléfono vibró, un número desconocido. Miré la pantalla y mi pulso se disparó. Contesté sin pensar. ¿Emiliano? Dijo una voz suave, casi familiar. Soy Valeria, la amiga de tu infancia. Me pidió que te buscara. Mi pecho dio un vuelco. Valeria, la hermana que elegí cuando la vida me negó la mía. Habíamos perdido contacto tras la universidad, pero su voz era un ancla en medio de esta monstruosidad. ¿Cómo? Balbuceé. ¿Qué sabes? Bastante, respondió. Ella me contactó con un encargo, rastrear tus movimientos, tus llamadas, tu relación con Darío. No supe quién eras al principio, pero cuando vi tu nombre, supe que era urgente. El corazón me martillaba. ¿Silvia enredando a mi familia también? ¿O Valeria había caído en la trampa? Salí a la calle sin cerrar con seguro, apenas imaginando el riesgo. Tomé un taxi hasta un café viejo en la colonia Roma, donde habíamos pasado tardes de verano recordando sueños. Valeria me esperaba con un abrigo largo y unos ojos tan graves que parecían haber absorbido la tormenta. Nos saludamos con un abrazo breve, clandestino, como si el mismísimo diablo nos acechara. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le pasé la lista y el USB. Todo esto es real, le dije. No pedí ayuda, Valeria, pero no sé en quién confiar. Ella abrió la lista y frunció el ceño. Con voz queda, me explicó lo que había descubierto. Algunos nombres eran de empresarios ligados al gobierno, otros, de intermediarios que movían sobornos, el resto, simples peones como Darío. Y al final, un nombre que me heló la sangre, Daniel. ¿Daniel? Pregunté, aturdido. Tu mejor amigo de la infancia, asintió Valeria. Él conocía tu historia, tus planes, tus miedos. Silvia lo incluyó en la lista, pero no parece parte de sus filtraciones, parece un aliado. Lo miré incrédulo. Daniel, con quien compartí risas y secretos, ese tipo que se ofreció a ayudarme sin pensarlo, podría ser mi salvavidas o la trampa definitiva. Antes de que ella respondiera, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de Darío. Nos vemos hoy a las 8 de la tarde, en el estacionamiento del Hospital Central. Necesito advertirte algo. El mensaje llevaba una dirección y la urgencia destilaba peligro. Miré a Valeria, con el corazón en la garganta. ¿Vas a ir? Me preguntó, seria. Su mano tembló al apartar el cabello de su rostro. Comprendí que ella también cargaba culpas. Iré, respondí. Pero no solo. Te necesito conmigo. Ella dudó un segundo, luego asintió. Salimos del café y nos internamos en el crepúsculo de la ciudad. Con cada paso, sentía el peso de la traición asentarse en mis hombros. Daniel, mi amigo, Darío, mi rival, ahora Valeria, mi hermana de sangre elegida, ¿quién quedaba fuera de la telaraña? Minutos antes de las 8, estacionamos frente al hospital. Un aire helado nos envolvió. En la oscuridad, vimos una sombra junto a un coche blanco. Alguien movía la linterna como si buscara un objetivo. Mi corazón latió con furia y miedo. Ahí está, susurró Valeria. Apagué el motor. Las puertas se abrieron como portales a lo desconocido. El USB,
La lista y mis dudas eran todo lo que tenía. Avancé un paso, consciente de que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Y entonces, la sombra levantó la vista. Y reconocí unos ojos que jamás quise ver en esta pesadilla. Mis pasos resonaron contra el asfalto frío mientras me acercaba al coche blanco. A mi lado, Valeria contenía el aliento, su mano rozando la mía en un gesto muda de hermandad. La linterna se apagó un instante, y luego volvió a encenderse. El haz de luz reveló un rostro que me dejó sin aliento. Era Daniel. Mi amigo de infancia, el confidente de tantas batallas, el cómplice de mis sueños ingenuos. Pero ahora, sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y urgencia. En su mano, sostenía un sobresellado idéntico al de Silvia. Emi, empezó con voz firme y rota. No quería hacerlo así, pero no tuve elección. Mi pecho se apretó. Daniel, tú, susurré, para mí mismo, incrédulo. Ella me pidió que te lo entregara, continuó. Dijo que era la única manera de que confiaras. Pero antes de abrirlo, necesitas saber la verdad completa. Valeria me observaba con recelo. ¿Sabías algo de esto?, me preguntó con los ojos. Yo negué con la cabeza, sintiendo un vértigo que me empujaba a retroceder. Daniel dejó el sobre el capó del coche y dio un paso atrás. Hay algo más grande, dijo. Silvia, se detuvo, tragó saliva, como si le costara pronunciar su apellido. Silvia no trabaja sola. Hay una red que va desde las empresas a la política, y ella es solo la punta visible. Yo formé parte de eso por un tiempo. Creí que lo hacía por ti, para protegerte. Pero me equivoqué. El silencio nos envolvió mientras el viento helado nos recordaba que estábamos en territorio peligroso. Daniel se acercó y pasó una mano temblorosa por su frente. Cuando empezaste a sospechar, Silvia me pidió que te siguiera, que averiguara si habías descubierto demasiado. Al principio, dije que no, que eras mi amigo, pero después, su poder, sus promesas, su miedo a que todo se hiciera público, me obligaron. Me quedé mirando el sobre el capó. Dentro, probablemente, estaban detalles que consolidaban esa red de corrupción, nombres, cifras, documentos. Información que, en manos equivocadas, podría destrozar ciudades enteras. Valeria exhaló con fuerza. Nos traicionó a todos, dijo. No solo a nosotros, añadió Daniel. A miles. A gente pobre que dependía de contratos honestos, a trabajadores honestos que ella aplastó en su ascenso, a familias que creían en la justicia. Mi mano tembló mientras abría el sobre con cuidado. Dentro hallé contratos firmados con autoridades, actas de reuniones secretas, extractos bancarios, y en un rincón, una hoja doblada con mi nombre y la fecha de tu salida. El día que Silvia planeó deshacerse de las pruebas, y de mí. Levanté la vista, Daniel y Valeria estaban a mi alrededor, expectantes. Esto, dije, señalando los papeles, es la prueba que necesitamos. Con esto, podríamos derribar a toda la red. Pero también podríamos destruir a mucha gente inocente. Daniel asintió, por eso lo traje. Tú eliges si lo haces público ahora, o lo guardas hasta tener un plan sólido. Silvia y sus aliados no perdonan. Si vamos directo a la prensa o a la policía sin protección, estaremos muertos antes de saberlo. El asfalto tembló bajo mis pies. El riesgo era abrumador. Exponer la verdad podía significar justicia, pero también nuestra sentencia. Mantuve la hoja en la mano, sintiendo como cada fibra de papel pesaba como una condena. ¿Qué propones?, pregunté, con la voz rasgada. Valeria sacó su celular y lo encendió. Contactaré a un amigo en la fiscalía. Está dispuesto a recibir esto como denuncia anónima, con protección. Luego, miró a Daniel. Luego veremos cómo proteger a los involucrados que no merecen estar en la hoguera. Daniel esbozó una media sonrisa cansada. Podríamos salvar muchas vidas, y al mismo tiempo, salvar las nuestras. El reloj de pared del hospital marcó las 8:17 de la tarde. El tiempo corría. Yo respiré hondo, con los papeles temblando en la mano y el destino de muchos, incluyendo el mío, pendiendo de un hilo. Entonces hagámoslo, dije finalmente. Pero antes, me giré hacia ellos. Antes, necesito despedirme de alguien. Valeria me lanzó una mirada interrogante. Daniel, resignado, asintió sin palabras. Di media vuelta y fui rumbo a mi departamento.
Cada paso se sentía como un juramento. Sabía con certeza que, en el reencuentro con Silvia, pondría fin a esta pesadilla, o me hundiría en ella para siempre. Mientras la ciudad transcurría alrededor, mis manos temblaban con determinación. Abriría la puerta, me enfrentaría a ella y le devolvería cada palabra no dicha, cada abrazo robado, cada lágrima silenciosa. Porque esa era la única manera de poner en marcha la maquinaria de justicia que acababa de despertar. Empujé la puerta de mi departamento con el pulso temblando. El pasillo olía a humedad y a recuerdos rotos. Cada paso resonaba en mi cabeza. Silvia estaba dentro, esperando. La luz del recibidor estaba tenue, como si el mismo sol dudara en entrar. Crucé el umbral y la vi, de pie junto a la ventana, la silueta recortada contra la tarde, con los brazos cruzados y la mirada clavada en mí. «Llegas tarde», dijo sin girarse. «Te estaba esperando». No reconocí su voz, ya no era aquella sonrisa cómplice, sino un filo de hielo. Su pronunciar mi nombre sonaba a sentencia. «Sil», intenté arrancar palabras, pero se me enredaron en la garganta. Giró el rostro con lentitud. Sus ojos tenían esa mezcla de orgullo y cansancio de quien ha contado mentiras demasiado tiempo. «¿Trajiste lo que te pedí?», preguntó, como si hablara de un negocio cualquiera. Saqué los papeles y el USB de mi chaqueta, mostrándoselos sin vacilar. «Todo está aquí», dije. «Las pruebas de tu red, tus traiciones, tu cacería de inocentes». Sus labios se tensaron en una línea fina. Dio un paso hacia mí y el espacio se encogió. «¿Crees que tienes suficiente?», inquirió. «Esto es solo el principio». Noté como mi espalda buscaba la pared para apoyarse, pero me mantuve firme. «Lo que tengo es la verdad», repliqué. «Y la verdad vale más que tus mentiras». Ella rió, un sonido hueco, sin calidez. «¿La verdad? La verdad no existe, Emiliano. Todo es poder. Tú lo aprendiste demasiado tarde, yo solo jugué con las reglas que tú mismo ignoraste. La distancia entre nosotros era un abismo. Recordé los besos que compartimos, las promesas que hice, y me dolió como un puñal. Te amé», confesé con voz quebrada. «Te di todo lo que tenía, y sin embargo, mi vista se endureció. Sin embargo, usaste mi amor para tus fines». Silvia arqueó una ceja. «El amor es una herramienta, sí», admitió, con un tono casi triunfante. «Lo enseñé a quienes podían escuchar, algunos se levantan con cariño, otros, con codicia. Tú fuiste el mejor ejemplo». Sentí como la rabia me invadía. Di un paso adelante para mirarla a los ojos. «No más eufemismos, Silvia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué arrastraste a tantos a tu red?». Sus hombros se relajaron un instante, y en sus ojos apareció un destello de algo parecido a remordimiento. «Porque el mundo está hecho de grietas y de oportunidades», respondió. «Yo tomé las que me dieron. No pedí permiso, solo resultados». La respiración me falló. En mi mano, los papeles palpitaban como si tuvieran vida propia. «¿Y Darío? ¿Valeria? ¿Daniel?», reclamé. «¿Fueron solo peones desechables?». Ella negó con la cabeza, despacio. «No fueron desechables. Fueron necesarios. Darío creyó que me amaba, Valeria quiso creerme, Daniel quiso salvarte, hasta que comprendió que la única forma de protegerte era alimentando este juego». Un nudo de dolor ascendió por mi garganta. Cerré los ojos y recordé su rostro ingenuo frente al hospital. «Me mentiste a todos», solté. «Les arrebataste la inocencia». Silvia se acercó, despacio, y posó la mano sobre mi hombro. Su tacto era frío. «La inocencia es para los débiles», susurró. «Tú decidiste abrir los ojos». Su proximidad me desequilibró. Quise apartarla, pero algo me detuvo, una mezcla de amor aún vivo y rabia incontenible. «Con esto», dije, elevando la carpeta, «podría entregarte a la justicia y acabar con todo. Podría destruirte». Mi voz se tornó baja, implacable. «¿Qué vas a hacer ahora?». Ella se giró, volvió a la ventana, y respiró hondo como quien acumula fuerzas para un último acto. «No huiré», declaró con voz firme. «Si quieres acabar conmigo, tendrás que hacerlo tú mismo». Giró el rostro y, por primera vez, vi sus ojos inundados en una pena punzante. «Te creí muerta para mí», murmuró.
Pero sigues aquí, vivo. Necesito verte caer con mis propias manos. El silencio se adueñó del cuarto. El sol se retiró del horizonte y la habitación quedó a oscuras, salvo por un hilo de luz que delineaba sus rasgos. Entonces, dije, elevando el USB. Adelante. Ella cerró los ojos, y al abrirlos, ya no vi a la mujer que amé, sino a una adversaria implacable. Lo haré, susurró. Pero no será hoy. Con ese giro, dio un paso atrás, se apoyó contra el marco de la puerta y susurró. Mañana, a la misma hora, termina todo. La puerta se cerró tras ella con un clic seco. Me quedé en la penumbra, con el USB y los papeles en la mano, sintiendo como el peso de la decisión me aplastaba. El silencio volvió a mí, más denso que nunca. Sabía que aquel ultimátum de Silvia marcaba un antes y un después. Mañana, a la misma hora, decidiríamos el destino de nuestra guerra, sería su caída o la mía. Dormí con los ojos abiertos. O eso parecía. Esa noche, el reloj dejó de tener sentido. Cada minuto era un pensamiento distinto, un recuerdo maldito, una pregunta sin respuesta. El techo de mi cuarto se volvió un lienzo donde proyecté cada momento con Silvia, sus gestos, sus mentiras, su tacto. Y también los míos, todo lo que permití, lo que callé, lo que preferí no ver por miedo a perderla. A las 3:17 de la madrugada, llamé a Daniel. ¿Estás despierto? No pego un ojo desde que salimos del hospital, respondió de inmediato. No necesitaba decir más. Sabía que él también estaba luchando con sus fantasmas. Mañana se termina todo, dije. O ganamos o nos hundimos. O las dos cosas al mismo tiempo, murmuró. Luego llamé a Valeria. Su voz era apenas un susurro. ¿Tenés un plan? Todavía no. Pero tengo miedo. Ella no respondió enseguida. Después dijo algo que no me esperaba. A veces el miedo es lo único que te mantiene despierto cuando la verdad quiere matarte. Me quedé en silencio. Valeria, gracias por seguir acá. No tenés que agradecerme. Pero sí prometerme que, pase lo que pase, si mañana caemos, no te vas a odiar. Colgué sin poder prometerlo. Porque la verdad era que ya me odiaba. A las 5:43 de la madrugada, me senté en la mesa del comedor y extendí todos los papeles, los USB, los documentos que Daniel había conseguido. Lo organicé todo con una precisión que no era mía, como si otro estuviera guiando mis manos. Redacté un archivo digital con un resumen, nombres, fechas, conexiones. Dejé una copia en la nube, otra en un pendrive escondido en mi libro de poesía favorito, y envié una al contacto de Valeria en la fiscalía con el mensaje: si algo me pasa, usa esto. Después de eso, me duché. No como quien se prepara para salir, sino como quien se purifica antes de saltar al vacío. Me vestí sin pensar en qué me pondría, lo primero que encontré. No me importaba si era elegante o miserable. Iba a enfrentar a Silvia, no a desfilar ante el mundo. A las 7:55 de la mañana, Daniel tocó la puerta. Tenía cara de muerto, pero los ojos llenos de decisión. Todo está listo, dijo. Valeria llegó 5 minutos después. Se abrazó a mí sin decir nada. Su presencia me sostuvo más que cualquier palabra. ¿Sabes que esto puede terminar mal? Preguntó. Sí. ¿Y aún así vas a ir? Sí. Porque si no voy, no soy yo. Salimos los tres en silencio. Daniel manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto, con el estómago revuelto, como si cada calle que pasábamos fuera la última que iba a ver. El cielo estaba nublado, denso, como si la ciudad también supiera lo que se venía. El punto de encuentro era un estacionamiento abandonado detrás del viejo mercado. Silvia había dejado la dirección en un mensaje de voz, con ese tono entre amenaza y despedida. Quiero mirarte a los ojos cuando decidas si vas a hundirme o a rendirte. Nos bajamos sin hablar. Cada uno con su copia del material. Cada uno con su dolor a cuestas. Y ahí estaba ella. En el centro del lugar. Con ese abrigo largo, ese cabello impecable y esa mirada de hielo. Llegaste, dijo, sin emoción. Como prometí. ¿Estás listo para terminar esto? No lo sé. Ella caminó despacio hacia mí. Detrás, una camioneta negra que no conocía. Adentro, un hombre con traje, hablando por teléfono. Observándonos. No estás sola, le dije. Ni vos tampoco,
respondió. ¿Qué es esto? Silvia sonrió, pero esta vez había tristeza en su sonrisa. Un final, dijo. El tipo que ves ahí es del gobierno. No del que conoces. Del verdadero. Si le das lo que tenés, probablemente mañana todo estalle. Medios, escándalo, renuncias, muerte. Pero también hay otra opción. Me quedé helado. ¿Qué opción? Entregarme solo a mí. Sacarme del juego. Él se asegura de que todo se detenga acá. Nadie más cae. Nadie más muere. ¿Y por qué harías eso? Porque ya no quiero correr, susurró. Porque estoy cansada. Porque vos me hiciste recordar quién era antes de todo esto. Daniel dio un paso adelante. ¿Y nosotros qué ganamos con eso? Vivir. Sobrevivir. Seguir con lo que les queda. Me giré hacia Valeria. Luego hacia Daniel. Vi en sus caras la misma duda que yo sentía, justicia o venganza. Verla caer, o salvarnos. Elegí, dijo Silvia, con los ojos brillando por primera vez en años. Pero hacelo ya. Y ahí estaba yo. Frente a la mujer que me rompió. Frente al poder que nos corrompió a todos. Frente a la decisión que cambiaría nuestras vidas. Fue un segundo eterno, como si el mundo contuviera el aliento justo antes de estallar. Mis ojos recorrieron los rostros de Valeria y Daniel, en cada uno vi el reflejo de mis propias dudas. Con un pulso casi imperceptible, di un paso adelante hacia Silvia. Lo haré, dije con voz ronca. Te entregaré sola. El silencio se volvió rugido en mis oídos. Vi cómo la rigidez de su postura se suavizaba apenas, como una flor abriéndose en medio del invierno. Silvia avanzó un paso y tomó el USB de mi mano, con dedos temblorosos, casi inconscientes del poder que portaba. Luego abrió la carpeta y extrajo un papel escrito a máquina, un acta de entrega que sellaba su cooperación y su caída. Me miró a los ojos y, por un instante, creí ver la mujer que amé. Gracias, susurró, con voz quebrada. Vi a la gente del gobierno, detrás de la ventana de la camioneta, asentir con calma. Un gesto sutil que selló el trato. Mi amor traicionero pasaría a ser prisionera de la justicia, y el resto de la red quedaría intacta. Me quedé inmóvil, sintiendo un vértigo agudo. Miré a Valeria, y ella me lanzó una mirada dura, casi de reproche. ¿Estás seguro de esto? Quise responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo pude asentir. Al girar, vi a Daniel hundir la cabeza, resignado. Vamos, susurró. Ya cumpliste. No me costó seguirla, aunque cada paso se sintió como un puñal. Silvia caminó hacia la camioneta sin alzar la vista, como si cargara con siglos de culpa. El agente abrió la puerta trasera y la ayudó a subir. Cuando la puerta se cerró, el clic metálico resonó en mi pecho. El motor arrancó y la camioneta se alejó por el camino de tierra, llevándose con ella mi herida más profunda. Valeria puso la mano en mi hombro. Lo hiciste por nosotros, dijo. No me arrepiento de haber confiado en ti. Su voz sonó vacía, porque su perdón sabía a polvo mojado. Di unos pasos hacia el sitio donde Silvia había estado, recogí el pequeño bolígrafo con que firmó su acta y lo guardé en el bolsillo. Era el símbolo de mi victoria y de mi derrota. Daniel suspiró. ¿Y ahora qué? Me quedé contemplando el horizonte manchado de polvo y casetas de vigilancia. El sol se había ocultado, como si no quisiera presenciar las consecuencias. Ahora, espero que esto cure algo, respondí apenas. Pero no sé si el hueco que deja en mí algo lo llenará. Valeria exhaló. A veces las heridas más grandes tardan en cerrar. Caminamos los tres en silencio hasta el auto de Daniel. Dentro, el USB con las pruebas y nuestras dudas compartidas. El viaje de regreso fue un sopor de palabras no dichas, de pensamientos de derrota y de un latido persistente. Habíamos salvado lo importante o sacrificado lo justo. Al llegar a mi departamento, abrí la puerta con llave. Todo parecía igual, el sofá, los cuadros, las luces tenues. Pero yo ya no era el mismo hombre que salió aquella mañana. Dejé el USB sobre la mesa del comedor, junto a las copias que quedaban. Me senté, apoyé la cabeza en las manos y cerré los ojos. Entre la oscuridad, sentí un dejo de triunfo por haber detenido la cacería. Pero también un golpe sordo de culpa por haber dejado al resto libre. Pensé en todos los nombres de la lista,
¿Seguirían sus vidas con impunidad? ¿Cobrarían factura más adelante? Y sobre todo, ¿había tomado la decisión correcta? El reloj marcó la medianoche cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla, Silvia. Un solo mensaje. Te veré en tus sueños. Mi pulso se tensó. Guardé el teléfono. En la habitación, la luna se colaba por la ventana y trazaba un camino de luz sobre el suelo. Me recosté, pero el sueño no llegó. Pensé en Silvia, en su melancólica sonrisa, en mi promesa rota de destruir la red entera. Mis pensamientos dieron vueltas como cuchillas. Entonces, lo supe con brutal claridad, aunque ella estuviera tras rejas, esta historia no había terminado. Algo en ese mensaje me decía que las piezas del tablero aún se moverían sin mi control. Y que la verdadera batalla, la interna, la que cosía las heridas del alma, aún estaba por llegar. Me levanté, caminé a la ventana y miré la calle desierta. Respiré hondo, sintiendo el frío de la noche atravesar mi piel. No ha terminado, murmuré para mí mismo. Solo empieza el verdadero peso de la verdad. Y esa fue la última voz que escuché antes de que el sueño, inevitablemente, se me negara.